le quiero preguntar esto que le puede servir a usted hoy para quizás informarse de situaciones que puede prevenir. ¿Usted se ha caído? Y por consecuencia de esa caída ha sentido dolor de cabeza, confusión, mareos, quizás zumbido en los oídos. Pues estas caídas que no se atienden inmediatamente puede tener después consecuencias, sobre todo cuando se produce un trauma en el cráneo, que se llama también trauma cráneoencefálico. Vamos a conectarnos a través de esta bendecida tecnología hacia la oficina de un especialista en neurología del Hospital Baptist, un colaborador de esta casa, el doctor Carlos Ramírez, para que nos dé su explicación y nos siga colaborando con Buena Vida. ¿Cómo está usted, doctor? Bienvenido, buenas tardes. Fantástico, buenas tardes, un gusto estar aquí. Gracias a usted. Vamos a hablar primero que todo de lo que puede ocasionar y las consecuencias que puede traer consigo una caída y sobre todo en nuestros adultos mayores. Bueno, las caídas son una de las causas más importantes por las que una persona mayor sufre un deterioro severo de su salud. Hay personas que son independientes y están llevando una vida muy funcional cuando son mayores y sufren una caída y todo les cambia. El cerebro es un órgano que es bien frágil sobre todo para trauma y puede sufrir algunos daños a nivel microscópico y otros que son a nivel más grande. Los de a nivel microscópico es que se afectan las conexiones que tiene uno entre una neurona y otra y se demora un tiempo para poder volver a restaurarlas, y las otras son los daños ya más grandes en los que puede haber aún como un sangrado y haber otro tipo de lesiones de las estructuras que nos van a producir pues problemas a largo plazo. También hay que entender que no solamente el trauma es una caída y un golpe, sino también puede haber lesiones por desaceleración, o sea, los movimientos así bruscos para adelante y para atrás también puede producir un daño. Es importante, doctor, que tengamos en cuenta y le comuniquemos esto a nuestra audiencia. Muchas veces los signos y los síntomas y las consecuencias de la caída en el cráneo no se ven inmediatamente. Eso es cierto. La persona puede inmediatamente experimentar algo de dolor de cabeza, de vértigo, sentirse un poco confundida, pero después pueden venir otras consecuencias y otros síntomas, como por ejemplo un sangrado intracraneano. Cuando ocurre el sangrado, la persona puede tener confusión, dolor de cabeza, puede empezar a tener unos cambios sensoriales en un lado del cuerpo, debilidad, como si estuviera teniendo derrame cerebral, y eventualmente puede tener la muerte. Por eso es que cuando tengamos un trauma en la cabeza, pues debemos monitorear a esa persona por un periodo de tiempo para detectar cualquiera de estos cambios. Observarla por lo menos 24 horas, ¿verdad? Claro que sí, y si la persona tiene pérdida del conocimiento, tiene dificultades para caminar, es todavía peor. Otra cosa importante con trauma es que aunque el trauma craneano no sea muy severo, este se va sumando. Entonces, si una persona tiene 2, 3 caídas, se va sumando el daño. Hay un estudio muy interesante entre gemelos, o sea, mellizos idénticos que han sufrido trauma intracraneano, uno de ellos, y ese es el que ha desarrollado Alzheimer. O sea que hay parece que a algunas personas desencadena una cascada de eventos que pueden llevar a una demencia. Vamos a hablar de las causas que podrían ocasionar precisamente estos traumatismos craneales, las caídas, que es el más frecuente, como usted lo dijo, doctor Carlos Ramírez. También una agresión física, un golpe a una persona que agrede a la otra, la que recibe ese golpe puede ocasionarle precisamente un traumatismo. Y obviamente accidentes del tránsito. Ahora, ¿existen dos tipos diferentes de traumatismo, doctor Ramírez? Bueno, está uno el que llama la contusión y otro la concusión. El uno es de acuerdo si la persona tiene pérdida de conocimiento o no. Pero no, lo importante y lo que yo quisiera que la gente pensara es que a medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestro riesgo de tener lesiones con caídas o trauma que parece como muy benigno aumenta. Y por lo tanto tenemos que adaptarle el ambiente donde vivimos a las personas mayores y nosotros entender las limitaciones que vamos teniendo a medida que envejecemos para prevenir las caídas. Recuerde, por ejemplo, que cuando una persona es mayor generalmente puede tener, digamos, neuropatía diabética, o sea que no siente bien dónde tiene los pies. También nos disminuye la visión. Tenemos problemas más con la coordinación y con el vértigo. También los medicamentos que tomamos nos pueden hacer mucho más vulnerables para caernos. Entonces tenemos que adaptar el ambiente y adaptarnos nosotros a esos cambios que van a ocurrir con el envejecimiento.
Y básicamente, realmente ser muy observadores, como usted dijo, doctor, para ver si hay alguno de esos signos y síntomas que se puedan presentar por un traumatismo. ¿Lo podemos comentar nuevamente, por favor? Bueno, lo primero es, si la persona tiene dificultades después de que tiene el trauma para caminar, se siente como un poquito de dificultad para caminar, si tiene cambios en la visión, si tiene dolor de cabeza, si se siente confundida o si tiene cambios sensoriales, digamos que se le duerme una mano o se le duerme la cara, esos son señales de alarma que requieren inmediatamente una evaluación en un hospital y probablemente estudios más avanzados. Contusiones y lo que le llamamos popularmente chichones que se producen en el cráneo después de la caída, ¿qué consecuencias pueden tener? En sí, los llamados chichones son simplemente una inflamación del tejido blando que tiene uno en el cráneo, pero eso muestra la severidad de la lesión. Y también no es lo mismo darse un golpe por ejemplo, en la frente que darse un golpe, por ejemplo, en la sien. El mito o lo que siempre se ha dicho de que un golpe en la sien es peligroso tiene base en evidencia médica. Hay unas arterias que están en este lado del cráneo que son particularmente vulnerables al trauma y que sangran con mucha facilidad. Hay un mito también en nuestra comunidad, doctor, y aprovechamos que lo tenemos aquí para aclararlo, que cuando una persona se cae, pues no debemos permitir a las personas que estamos alrededor de ese paciente caído que se duerma en las primeras horas para observarlo. Bueno, lo que siempre le hemos dicho a las personas es que debe continuamente preguntarles cómo está, cómo se siente, preguntarle si tiene visión doble, preguntarle si se puede caminar, si tiene algún cambio sensorial, pero si no es lo más recomendable que la persona se acueste, porque imagínense, el latino tiene una tendencia que si se siente mal se acuesta a ver si se mejora y generalmente ahí es donde las cosas se ponen peor. Entonces sí es recomendable monitorear a esa persona por unas horas después de haber sufrido un trauma. Y recuerde, tenemos que, con la edad, perdemos algunos de los mecanismos normales de regulación y tenemos que comenzar a usar nuestros ojos como si fueran un bastón. Tenemos que comenzar a mirar al piso cuando caminemos, tenemos que mantener nuestras habitaciones iluminadas. La historia clásica que yo siempre oigo con mis pacientes es la persona que se levanta a la mitad de la noche para ir al baño, se cae y ahí se le complicó la vida. También tener cuidado con nuestras mascotas. Mucha gente se enreda en las mascotas y se cae. Así es. Muy buenas recomendaciones, doctor Carlos Ramírez. Gracias por estar con nosotros, especialista en neurología del Hospital Baptist. Hoy es el día de Halloween. Y realmente, ¿usted qué piensa? ¿Es el día de las brujas? ¿Qué hay detrás de esta celebración que para muchos es oscura?